vamos a convocar a nuestro flamante secretario político, ungido por cuarta vez, si no me equivoco, según los anales de la historia salteña. 4 periodos, ya el quinto hay que negociarlo en la Constitución. Pero no es consecutivo. No es consecutivo. Bueno, la arroz fue breve porque parece que dejó un poco de tiempo para mí. Bueno, le agradecemos a los amigos, a los compañeros del PL, también de Adiunza. Tengo algunos ex alumnas por ahí también, y muchos que mandaron saludos, compañeros. Acá me acabo, Juan ahí te manda saludos, el compa de Mosconi, ¿cómo se llama? Que estuvimos en Jujuy. Hilario Vinti. Bueno, así que nos estamos encontrando. Bueno, yo empezaría diciendo como el poeta que está ahí: más de una mano en lo oscuro me conforta, y más de un paso siento marchar conmigo. Pero si no tuviera, no me importa. Yo sé que hay muertos que alumbran los caminos. Entonces, esta es una tarea que asumo con la mayor responsabilidad, en la memoria de nuestros mártires, de nuestros héroes, de nuestros amigos, de Buenaventura, de Armando, de Juan Carlos Salomón, de la Cookie Herrán, de tantos compañeros de la Petiza Daniela, del Cabezón Quelo, de mi viejo, de tantos compañeros que dieron su vida en la lucha por la revolución y el socialismo. Es una alta responsabilidad. Hoy también se fue el Cancagullo. Rendimos homenaje. ¡Vivan nuestros desaparecidos! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo ordenar una intervención y por qué la necesidad del comunismo? Yo creo que puede ser, desde el punto de vista filosófico, un lugar por donde desanda una idea, aunque no nos lleve mucho tiempo, ¿no? Mire, salió un libro hace poco que se puso medio de moda, que se llama Melancolía de Izquierda, de Enzo Traverso. Y él plantea una cosa que nosotros la venimos sosteniendo hace mucho tiempo, pero que un poco él la ordena, ¿no? Es la idea de que la caída de la ex Unión Soviética, del muro de Berlín, fue una derrota sin dignidad. Nosotros podemos decir que el movimiento revolucionario a escala mundial tuvo derrotas, muchas derrotas, pero muchas con dignidad. Ustedes se acuerdan que en la guerra franco-prusiana, la Comuna de París en 1871 fue derrotada. Mientras ellos se peleaban, mientras los franceses con los prusianos se peleaban, emerge la Comuna de París. Pero como se constituía el primer Estado obrero en el mundo, se ponen de acuerdo las burguesías de Francia y de Prusia, que después se llamaba Alemania, y en una semana mataron 30.000 compañeros. La experiencia de la Comuna de París, por eso las banderas son rojas, porque es la sangre de los comuneros de París. Masacraron, fue una derrota militar, pero no fue una derrota ideológica ni cultural, porque 10 años después, en Europa, se desarrollaban los procesos revolucionarios y a principios del siglo, en 1917, se produce la primera revolución socialista encabezada por el partido bolchevique. Hemos tenido mucha derrota. Podríamos decir que en Cuba el asalto al cuartel Moncada fue una derrota, pero posteriormente triunfaron los revolucionarios cubanos. Pero la caída de la ex Unión Soviética y el muro de Berlín, una derrota sin dignidad, instaló la idea, mucho por Fukuyama, la idea de que el capitalismo era el único modo de organización de la sociedad posible y no había otro posible. Plantea la idea en una parte importante del activismo de que es perfectamente pensable la caída, la desaparición de la especie humana producto del desarrollo de las fuerzas capitalistas. Es más pensable eso que la posibilidad de una organización social antagónica al capitalismo, que en este caso sería el comunismo, ¿no? Entonces nosotros venimos a retornar esta idea de que es posible construir una sociedad alternativa, que el capitalismo no ha resuelto ninguno de los problemas de la humanidad, ni siquiera los básicos. No ha resuelto el problema del techo, no ha resuelto el problema de la salud, no ha resuelto el problema de la educación, no ha resuelto el problema del hambre, cuando se producen alimentos en el mundo para 20.000 millones de habitantes y somos 7.000. No se le da de comer, a diferencia de otras crisis, la del 14, la 17, la crisis del 17 que era de escasez, hoy son crisis
porque los capitalistas, los dueños del negocio alimentario no quieren que la población coma. Entonces, ¿por qué no quiere que la población coma? Cuando hay excedente de grano, cuando hay excedente de comida, lo mandan a biocombustible. El estómago de los pobres compite con los tanques de nafta de los autos. Hay una perversidad. El capitalismo actual globalizado, que tiene un nivel de desarrollo económico, tecnológico, que podría resolver el problema de la humanidad, no lo quiere resolver porque busca maximizar su tasa de ganancia. Por lo tanto, la idea de una sociedad alternativa al capitalismo sigue siendo más vigente hoy que en 1871, que en la Comuna de París. Esos ideales siguen siendo vigentes. Pero si no fueran vigentes, nosotros tendríamos un posicionamiento ético que tiene que ver que no siempre hubo sociedades de clases. Todo el mundo repite como algo natural que siempre hubo ricos y pobres. Y yo le digo que hubo 2 millones de años desde el proceso de hominización hasta la agricultura en el Neolítico, que hubo 2 millones de años donde no había división social del trabajo. Fue la agricultura y los excedentes lo que empezaron a generar procesos de división social en clases o en castas o en estamentos, como le quieran llamar. Y entonces, ante esta disyuntiva histórica, nosotros tenemos claramente el lugar y el papel que tenemos que jugar. En el esclavismo de los Césares romanos, nosotros estaríamos con Espartaco, nunca con los Césares romanos. En el feudalismo estaremos con los siervos de la gleba, nunca con los señores feudales. Esa es la dimensión ética de una política revolucionaria. El comunismo no es ni más ni menos que recuperar la condición de humano, que la división de clase ha hecho que el hombre se convierta en un animal. Recuperar la condición humana en condiciones de desarrollo productivo absolutamente mejores, donde podamos tener acceso todo para todo, toda la comida para todo el mundo, acceso a los avances tecnológicos, acceso a la salud, acceso a la educación. Así que esta primera idea, desde el punto de vista filosófico, hoy tiene más razón que nunca, más razón de ser que nunca, la idea, la posibilidad de la construcción de una nueva sociedad. Desde el punto de vista programático, nosotros queremos decir que tenemos un acumulado de conocimiento, de teorías sobre la realidad salteña y sobre la realidad argentina, que lo ponemos al servicio de la fuerza aliada, de nuestros amigos. En la idea, si es cierto que se quiere construir un frente patriótico, solamente es posible construir un frente patriótico si la llave de bóveda es la discusión programática. ¿Se puede tener acceso al gobierno en la Argentina y al presupuesto nacional? Claro que sí, si se gana una elección, pero no se puede tener acceso al poder si nosotros no tenemos el control de los recursos estratégicos en la Argentina. No se puede hablar de antiimperialismo y de soberanía si nosotros no controlamos los recursos clave de la economía. A la sazón, ¿cuáles son los recursos clave? Bueno, Argentina es el tercer productor de granos del mundo. No controla esos granos porque es Cargill, Continental, Decal, Bunge, Nidera, lo que manejan el principal recurso estratégico de la Argentina. ¿Y cómo es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Para qué le sirve a la gente común? Bueno, yo digo que resuelve tres problemas. El primer problema resuelve el problema del hambre en la Argentina. No es cierto que Argentina produzca alimentos para 400 millones de personas. Argentina no produce alimentos desde la década del 70 para darle de comer a su población. Hay 20 millones que están hambrientos. Lo que sí produce Argentina es grano, es soja, es maíz, son pellets, son aminoácidos. ¿Para qué sirve eso? Para el engorde, en el caso de los pellets, para el engorde en China de los peces, que es su principal elemento nutritivo, pero también sirve para el engorde de ganado. Es decir, que la soja no es un yuyo, la soja es carne, la soja es cerdo, la soja es... y los granos son manteca, son leche, son alimentos, es maíz. ¿Y eso qué tiene que ver con los trabajadores? Porque siempre reclamo, ¿qué tiene que ver con los pobres? Bueno, hay dos formas de hacerle un tratamiento a este tema. Una es la que le hizo el gobierno anterior con Moreno, que iba con Acero Cali al mercado central a decirle que a regular precios de los alimentos, cosa que no funciona porque así no funciona el negocio, que es un negocio global. Si nosotros tuviéramos una Junta Nacional de Grano, que la privatizó Menem, se recuerdan ustedes, y tuviéramos el control de los puertos que son extraterritoriales, nosotros podríamos resolver el problema del hambre en la Argentina, porque lo que hacen las cerealeras, que no producen nada, sino que le compran los granos a los productores y le venden el paquete tecnológico y le prestan la guita y le venden los pesticidas y los fertilizantes, es poner, como es un negocio global, los precios que demanda el mercado mundial, los precios que pone la bolsa de Chicago. Entonces, si un pobre nuestro tiene que pagar el aceite a $10,
la cerealera se lo venden al del barrio, si vos querés, $10, porque el mercado mundial te lo demanda así. Si nosotros tuviéramos el control, si el Estado Nacional tuviera el control de esa cuestión, nosotros subsidiaríamos los precios de los más pobres. Podríamos tener una política de reciprocidad con el Estado venezolano, que tiene problemas alimentarios, con los ecuatorianos, con los bolivianos, a cambio de energía, por ejemplo. ¿Por qué no se hicieron en los gobiernos anteriores? Porque los gobiernos no tienen el control de ese recurso, porque están en manos extranjeras. ¿Qué tiene que ver con el sistema financiero? Miren, tiro una sola propuesta, y no voy a desarrollar otra porque esta es bastante larga. Bueno, el principal ingreso de divisa en la Argentina son dos. Uno tiene que ver con la exportación de grano. ¿Es importante el tema de los granos? Bueno, es 8% del PBI. No es mucho, pero es el 80% del ingreso de divisa real, es decir, 8 de cada $10 que entran a la Argentina está vinculado al clúster sojero. Y eso sí es importante. ¿Por qué? Porque las devaluaciones de la moneda o la apreciación del dólar implica que los que tienen, por ejemplo, esta cosecha, no va a ser un negocio tan poderoso para aunque haya cosechas récord, el precio de la soja en Chicago está a $300. Se piensa en una venta de 30.000, 40.000 millones de dólares que le van a liquidar al Estado argentino cuando ellos quieran, porque ahora tienen 10 años para liquidarle 10.000 millones de dólares. Bueno, fíjense ustedes, 40.000 millones de dólares. Si yo llevo el peso de 20 a 40, los tipos se ganan 40.000 millones de dólares más. De 40 pasan a 80.000 millones de dólares. ¿De dónde sale esa plata? Bueno, de los sectores que tenemos ingresos fijos. Si ustedes ganan 20.000, 30.000 pesos de ingresos fijos, no le devalúan el salario, o sea, no le bajan nominalmente, como se acuerdan López Murphy, porque estaba atado a la convertibilidad y no podían devaluarse, entonces le reducían los salarios. Ahora no, ahora se lo devalúan. No le bajan nominalmente, sigue ganando 20.000 pesos, pero ustedes compran ahora con 20.000 pesos lo que compraban antes de la devaluación por 10.000. Y esas son las transferencias. Entonces, es importante el control del sistema financiero, porque si vos tuvieras una Junta Nacional de Grano, vos liquidás las retenciones inmediatamente. Por eso el gobierno anterior y este gobierno, uno con cepo cambiario y otro con libertad cambiaria, no pueden contener la fuga de divisas. Resolvemos ya dos temas, el tema de la fuga de divisas y el tema del hambre en la Argentina. Y por supuesto tiene un gran impacto político. Ustedes saben, y si no saben se lo cuento, en 1935, cuando se funda el Banco Central de la República Argentina, es un banco central mixto porque es para ordenar las cuentas, para pagarle a la corona británica las manganetas que le hacía la oligarquía argentina. Era mixto, tenía mayoría privada que respondían a los capitales británicos. El periodo posterior, del gobierno posterior, la ley actual imposibilita que un extranjero sea miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina. Y si no tiene que ser nacionalizado con 10 años de vida en la Argentina. Acaba de mandar al Parlamento, el gobierno de Macri, la posibilidad de que haya extranjero en el directorio del Banco Central de la República Argentina. Bueno, como vemos, la oposición parlamentaria le votó todas las leyes a Macri. No sería extraño que por ahí le vote esta, que nos retrotraería hasta 1935. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, ¿quiénes son los que ganaron dólares en la Argentina? La cerealera y los bancos. ¿Quiénes tendrían el control de la política monetaria argentina, de la política inflacionaria argentina, del modelo de evaluatorio argentino? Bueno, fíjense ustedes, la cerealera desde Chicago, desde Nueva York. ¿Cómo se maneja la política? Porque ellos son los verdaderos dueños que vienen a atender a la Argentina. Esta es una gran propuesta. No hay frente programático, patriota, antiimperialista, si nosotros no le metemos mano a los recursos estratégicos. El otro es la energía. ¿Qué hicieron con Chevron? Una gran mentira. Chevron no produce nada y lo único que he utilizado para pedir créditos internacionales de las empresas multinacionales que ponen como reaseguro de sus créditos internacionales Chevron. Otro punto, no hay control de los alimentos, no hay control de la energía y no hay control del sistema financiero, compañeros. No hay posibilidades de ningún frente patriótico antiimperialista en la Argentina. Algunos dirán, bueno, pero hay correlación de fuerza, esas cosas que siempre se plantean. Yo creo que es un segundo tema. El problema es que siempre con ese tema aparece que nadie lo plantea. No es posible que se construya un sujeto de relevo a la burguesía lumpen carterista de la Argentina si no somos capaces de plantear una alternativa programática en estos términos. En el caso de Salta pasa algo similar. Yo vine planteando estos días, que me invitaron de varios medios, si la auditoría de la provincia y la fiscalía de la provincia tendrían que meterlo preso a Romero y Urtubey. Solamente por haber entregado las regalías petroleras, Juan Carlos Romero, $9 del barril de petróleo cuando estaba a $90 el barril de petróleo, sin control en boca de pozo.
Los petroleros saben bien acá, y Juan Nieva hace la cabeza así porque él sabe mejor que nosotros cómo ha sido eso. Y Urtubey le copió el programa energético a Romero. ¿Cómo puede ser que personas que aparecen con un capital relativamente bajo, como la familia Urtubey, que su papá era fiscal y su mamá escribana con 10 hijos, así que no debe haber laburado mucho, hoy son multimillonarios? Porque lo que en otros lugares cuesta guerra, cuesta sangre, como en el Oriente Cercano, acá se manejan con comisiones. Viene Chevron, viene Texaco, viene Halliburton y con comisiones arreglan a los gobernadores, que ha sido una tragedia de la Constitución del 94, que le ha entregado a los gobiernos de provincia el control de los recursos hidrocarburíferos, lo que históricamente ha sido el control monopólico del Estado Nacional. Por eso no está YPF, por eso son los grupos multinacionales los que controlan la energía en la Argentina. Pienso que el otro componente de Salta, y acá se lo propongo a los compañeros que tienen personería y van a participar de las elecciones, es que acá hay tres componentes clave de la estructura económica de Salta. El primer componente es Salta Forestal, son 350.000 hectáreas, que se ha utilizado para la producción de soja cuando era rentable. La soja estaba a $700 en el mercado internacional, pero también se ha utilizado para el lavado de dinero y hoy es utilizada para recibir créditos internacionales por parte de IRSA, que es Cresud, que es el señor Eduardo Elstein, que pone como garantía la tierra de Salta Forestal para que le presten los bancos de Nueva York préstamos para hacer el proyecto inmobiliario de Puerto Madero. Puerto Madero se hace con recursos de la provincia de Salta porque ponen garantía de Salta Forestal para hacer esos recursos. 350.000 hectáreas. Lo mismo pasa con el ingenio San Martín del Tabacal, 50.000 hectáreas. 50.000 hectáreas, ingenio que se hizo de la mano de Robustiano Patrón Costa, que sacó un crédito del Banco Nación que no lo pagó nunca, pero fundieron el Banco Provincial de Salta porque levantó la quiebra del Banco Provincial de Salta, lo fundieron y se lo entregaron saneada la empresa a la Cibor Corporation. Lo mismo pasó con La Moraleja, 30.000 hectáreas. 350.000 hectáreas más 50.000 hectáreas más 30.000 hectáreas tienen un valor de mercado de $1.000 millones. ¿Qué podemos hacer con $1.000 millones? Les pregunto acá a los periodistas. Del estado de Salta, $1.000 millones. A 40 pesos, ¿cuántos son? 40.000 millones de pesos. ¿Cuánto es el presupuesto de la provincia de Salta? Yo calculo que anual no debe ser 20.000 millones de pesos. O sea que estamos hablando del doble. 2 años la vida de todos los salteños. ¿Cuántos hospitales podemos hacer con $1.000 millones? Podríamos resolver el déficit habitacional de Salta, que son 60.000. Entonces no es un problema que no hay recursos, es un problema que, como decía Napoleón, digo yo, pasé tortilla y que rompe huevo, y no tiene la voluntad de romper huevo a los grupos concentrados en la economía. Siempre es más fácil hacer un ajuste fiscal, siempre es más fácil joder a los que menos tienen, ¿verdad? Entonces hay un componente concreto de una propuesta programática que dice: afectemos los intereses de los grupos concentrados. Tiene una responsabilidad el PJ, tiene una responsabilidad todo el Parlamento salteño, que nunca fue capaz de denunciar y poner sobre la mesa este gran negociado que fue hecho durante la democracia en la provincia de Salta, ¿no? Entonces quiero decir que el comunismo tiene razón de existir también, porque tenemos un conocimiento de la provincia, tenemos un conocimiento de la Argentina, y por lo tanto podemos construir, hacer un aporte a la unidad de los revolucionarios, de los que luchan en la Argentina y en nuestra provincia, desde el conocimiento y de la fortaleza ideológica que implica de que hay que resolver los problemas concretos de nuestra provincia. Y por último yo quiero decir que también tenemos un enfoque político a desarrollar. A diferencia de Macri, que dice que hace 70, siempre le mete 10 años más, porque lo que él intenta es acusar al populismo de los problemas de la crisis que padece la Argentina. Yo no quiero que ustedes digan que yo coincido con Macri, lo que yo quiero decir es que en realidad, desde 1853, si ustedes quieren, le ponemos partida de nacimiento, con la Confederación Argentina de Justo José de Urquiza, el capitalismo argentino en todas sus variantes nunca pudo resolver un problema de origen que tiene la Argentina. ¿Cuál es el problema de origen que tiene la Argentina? Que la Argentina es un país exportador de materias primas. Y ese debate tan añejo, que era un debate entre Sarmiento y Alberdi con Mitre, Sarmiento y Alberdi querían un país industrializado. ¿Se acuerdan que la consigna era gobernar es poblar? Hay que educar al soberano, porque había que educarlo en el sentido que ellos tenían la mirada puesta en Estados Unidos. ¿Y cuál era la salida que planteaba Sarmiento y Mitre? Que había que traer europeos. Que si a nosotros no hubieran conquistado los protestantes, los anglicanos, nosotros hubiéramos sido un país de desarrollo industrial, ¿no es cierto? Y que como los españoles eran antihispanistas, porque los españoles eran vagos y la Iglesia Católica era contemplativa y no quería laburar, nosotros nos equivocamos con esa colonización, y por lo tanto nosotros no tenemos perspectiva.
para ellos los indios, para ellos los gauchos, para Mitre también, para todo eso, eso implicaba la barbarie. Por lo tanto ellos decían, no sirve ni para abono, la sangre mate gaucho, mate indio, que no sirve ni para abono. Pero en realidad triunfó el proyecto de Mitre, de Argentina, un país exportador de materias primas. Pero lo que no entendió Mitre, lo que no entendió Sarmiento, es que ese rol que le cupo a la Argentina en ese momento y hoy, no lo definía la élite criolla, lo definía Inglaterra. Inglaterra le decía, hemos perdido la pradera norteamericana por la independencia, ahora tenemos la pradera pampeana, y ustedes mándenos todos los alimentos, porque nosotros somos el taller del mundo. Por eso Argentina nunca fue un país industrializado. Las dos fases de sustitución de importaciones fue porque Argentina, los precios internacionales de los granos habían caído y no alcanzaba la guita para comprar lo que se importaba, y entonces se produjo una fase de sustitución de importaciones en la década del 30 en el gobierno de Justo y en el primer gobierno de Perón, pero no era una industrialización para exportar al mundo, porque el mundo no se lo permitía. Por eso la industria, los industriales argentinos son muy liberales en el discurso, pero son estatalistas. Todos viven de los subsidios. Es decir, si lo único que hace Argentina exporta materias primas, la industria parasita sobre lo único que es productivo, que es la exportación de materias primas. Fíjense, yo le puse el caso de Salta Forestal, de La Moraleja, todos viven de los subsidios del Estado. Todas las empresas viven de los subsidios del Estado. Solamente un gobierno popular de corte revolucionario podría plantearse un proceso de industrialización a contramano del mundo, ¿no? Con políticas de alianza. No es solamente un problema del país, sería un problema de una modificación de las relaciones internacionales, porque los procesos son globalizados, ya no hay posibilidad de un solo lugar. Entonces, este es un problema. Todas las respuestas del capitalismo argentino, llámesele modelo agroexportador, modelo regulacionista de la década del 30, modelo de estado de bienestar de Perón, modelo desarrollista de Ilía, modelo neoliberal de la dictadura militar y de todos los gobiernos que les sucedieron, no resolvió los problemas de la estructuración de la Argentina. Argentina tiene un problema que es de corte estructural. En la Argentina actual exporta por 60.000 millones de dólares, importa por 90.000 millones de dólares. Ellos pueden hacerse los malos, los vivos, los grandotes con los trabajadores vía ajuste fiscal, pero a los otros hay que pagarle. Y para los otros es un negocio. Es decir, no es que Macri fracasa con el modelo inflacionario, es el modelo inflacionario de Macri. Porque los tenedores de dólares se la llevan en pala. Si los que tienen 20, 30, 40.000 millones de dólares con el modelo inflacionario de Macri se la llevan en pala. Y entonces los gobiernos o son defaulteadores o son pagadores seriales de la deuda externa. El default también es un negocio. ¿Saben por qué es un negocio? Porque el gobierno nacional emite bonos de la deuda externa que lo pone en el mercado mundial, el riesgo país vale 100, se lo baja a 40, los buitres se lo compran a 40 y después, como se hace un juicio en Nueva York, se lo cobran a 100. Porque se lo cobran a 100 y está claro que acá lo pagaron. Por lo tanto, compañeros, lo que fracasa en la Argentina, yo les digo para todos aquellos que tienen una esperanza en un capitalismo serio, este capitalismo es bien serio, y nosotros podemos ser populistas con la soja a $700 la tonelada, pero cuando está a 300 como ahora, alguien tiene que hacer el ajuste. Por eso los asesores económicos de Scioli decían que ellos hubieran hecho lo mismo que Macri, los Blecher, los Miguel Bain. Lo que pasa es que hubieran modificado el ritmo. Es decir, hubieran hecho más rápido, menos rápido, hubieran regulado el ritmo, pero el ajuste alguien lo tiene que hacer. Y siempre pagamos el plato roto nosotros los trabajadores, los que menos tienen, los que menor participación en el PBI tenemos. Entonces se paga deuda externa, se paga ajuste. ¿Hacia dónde vamos? Y vamos a una economía de penuria. ¿Qué quiere decir una economía de penuria? Que este modelo exportador funcionaba hasta la década del 70 con 17, 18 millones de habitantes. Hoy con 45 millones de habitantes y 20 millones que estamos sobrando. Sobramos literalmente. Ahora, bueno, está, ¿cómo se llama? Facebook Live es tirano como la televisión. Pero en salteño, ¿qué diríamos? Que los que tengamos sueldo vamos a comer acá. Pero no va a alcanzar para todo. Los que están desocupados, los que no tengan acceso a una salud, no les va a alcanzar, no van a comer ni acá, y eso ya está pasando hoy. Esa es la economía de penuria que estamos. ¿De qué habla Urtubey, candidato a presidente, con los niveles de pobreza que tiene Salta? Donde está estructurado el bagalleo, donde está estructurado el narcotráfico. ¿Qué hablan del microtráfico de drogas? Ellos son los responsables del gran tráfico, porque si no existieran los bancos, si no existiera la justicia, si no existiera el parlamento, y si no existieran los políticos cómplices, no habría un funcionamiento de la droga que es esencial al funcionamiento del capitalismo mundial. El 30% del Producto Bruto Mundial, es decir, de la torta, de la ganancia neta, está vinculado a la seguridad privada, a la venta de droga y a la venta de armas. O sea que es estructural el capitalismo. Bueno, voy cerrando para no ser tan abuso con el tiempo.
Yo la primera vez que fui secretario tenía 26 años. Y después fui dos mandatos más. Y hoy ya estoy medio grande, ya como 50. Pero tenemos las mismas convicciones. Las convicciones que señalaba en mi intervención. La única posibilidad de una salida civilizacional para los pobres del mundo, para los trabajadores, para los condenados de la tierra, es que nos paremos, que nos plantemos con toda la dignidad, con toda la inteligencia y demos vuelta a la tortilla. No hay otra posibilidad. Dirán que es difícil, dirán que el enemigo es grande, pero yo acá lo quiero citar a San Martín, que cruzó la cordillera de los Andes, que antes de liberar Perú en cancha rayada, por lo tanto la dialéctica de la victoria y la derrota siempre están en la lucha de clase, que cuando el enemigo es grande, más grande cuando lo miramos de rodillas. Nosotros no estamos dispuestos a arrodillarnos, nosotros estamos dispuestos a levantar bien alto la bandera por la que muchos dieron su vida, por la que muchos dieron su inteligencia, por la que muchos tomaron vidas también, por los revolucionarios de la generación del 70, por la revolución, por el socialismo. ¡Viva la unidad de los revolucionarios! ¡Vivan nuestros héroes y mártires! Y nosotros vamos a hacer que viva el Partido Comunista y la Juventud Comunista. ¡Viva!